Cuando poseemos una relación que tenemos duda de cuál debe ser la clave indicada para la tabla y poseemos la identificación de las dependencias funcionales, nosotros podemos aplicar los axiomas de Armstrong para poder llegar a un conjunto de claves candidatas o a la clave específica de la tabla, la que debería ser, la ideal. Para eso podemos aplicar las reglas de reflexividad, o sea, aplicar que todo el conjunto de atributos lleguen al mismo conjunto de atributos, aplicar la técnica de aumento, aumentar un conjunto de elementos por un atributo extra, aplicar la transitividad entre elementos, aplicar la unión, la descomposición o la pseudotransitividad. Estos axiomas los vamos a ver mediante un ejemplo a continuación. El resto de detalle lo vamos a ver mediante los ejemplos que se van dando en los siguientes videos. Los axiomas de Armstrong nosotros los aplicamos cuando tenemos una tabla o una relación en la cual no sabemos cuál es la clave primaria de esta tabla. Por lo tanto, para poderla identificar de una forma más genérica, para poder identificar cuál es el atributo más exacto, necesitamos dos cosas: saber cuáles son los atributos de la tabla y cuál es la dependencia funcional entre cada uno de los elementos. Por ejemplo, entonces vamos a trabajar con una tabla, que en este caso las tablas por lo general siempre las dibujamos de esta forma, una tabla R que tiene los atributos A, B, C, D, E, F, etc. Pero vamos a escribirla para cómo se trabajan por lo general los axiomas de Armstrong y la normalización, de la forma de conjunto R con A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Ya, si se fijan, es una tabla que tiene muchos atributos, ya tiene muchos elementos. En este caso nosotros los vamos a trabajar con letra para hacerlo más ambiguo aún, para no identificar de una forma natural cuál podría ser la clave, sino que vamos a trabajar directamente con letras y con las dependencias funcionales para determinar cuál es la posible clave. Se me dice que las dependencias funcionales, ya esto por lo general va dado, ya no es como cuando tenemos una tabla, cuando tenemos los nombres de los atributos, ahí nosotros podemos por lógica identificar cuáles son las dependencias. En este caso, si lo trabajamos con letras, tengo que darles yo cuáles son las dependencias funcionales, o tienen que ser dadas. En este caso, yo tengo que A, B y C van a implicar al elemento E, el conjunto A, B y C. El conjunto AB va a implicar a G, B va a implicar a F, C va a implicar a I, CJ va a implicar a I, C va a implicar a J y G va a implicar a H. Entonces, yo utilizando todos los axiomas de Armstrong que están disponibles, debo llegar a la clave candidata de esta relación. Entonces, teniendo estas dependencias funcionales, nosotros podemos proceder a aplicar los axiomas y determinar cuál es la o las claves candidatas de este problema. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Es tomar una de las tantas dependencias funcionales de este ejercicio. En este caso tenemos 6 dependencias funcionales. Entonces debemos tomar una y ver si con esa podemos llegar a todos los elementos de R. ¿Ya? Siempre es importante. Debemos con un conjunto de atributos llegar a todos los otros atributos de R. Si logramos hacer eso, ese elemento es una clave o clave candidata para la relación. Entonces, lo primero voy a probar, por ejemplo, lo ideal es no empezar con uno tan grande, por ejemplo con A, B y C, que tiene un conjunto de 3 elementos. Intentar evitar esos casos, intentar empezar con elementos que tengan menos, para que podamos ver si es que con un conjunto más pequeño podemos llegar también a todos los atributos. Entonces voy a empezar con AB implica G. Entonces digo AB implica G. Entonces tengo que, esa es la dependencia funcional dada, ya con eso comienzo. Entonces si descompongo a B, ya, o hago la reflexividad, voy a decir que AB implica AB por reflexividad propia. Ahora, por descomposición de AB, voy a decir que AB va a implicar a A
y AB va a implicar AB. Entonces ya sé que AB llega a A, llega a B y llega a G. Ya nos falta todavía poder saber si podemos llegar a otros elementos. Ya, esto es por descomposición. Y esta por reflexividad. Ahora, con AB implica G, podemos llegar también a AB implica H por transitividad con G. G implica H en las dependencias funcionales. Por lo tanto, puedo decir que AB implica H por transitividad con G implica H. Entonces ya estoy llegando a B, a G, a H. ¿Qué más podemos determinar? ¿Podemos llegar en alguna forma a algún otro atributo? Podríamos llegar a C, a J. No hay ninguna dependencia funcional que me haga o me permita llegar a ese elemento de forma fácil. Entonces, si me encuentro en una situación como esa, yo ahí tengo que obligatoriamente probar el aumento. En este caso, yo debo elegir un atributo por el cual yo deba aumentar mi dependencia funcional que estoy trabajando. En este caso es AB. Entonces voy a buscar un elemento con el que pueda ampliar esta categoría. Entonces, como no tengo otro elemento, yo voy a hacer una ampliación, y en este caso voy a ampliar por C, que me va a quedar muy similar a la primera dependencia funcional. Entonces lo que voy a hacer va a ser A, B, C implica H, C, dado que estoy aumentando, aumento por C. Entonces ahora voy a descomponer el HC y voy a decir que ABC implica H y ABC implica C. No es necesario descomponer completamente, esa es la reflexividad como lo habíamos hecho anteriormente, pero debería hacerse. Pero ya sabemos que con A y B llegamos a B, H y G. Entonces se asume que también vamos a seguir llegando ahí. Entonces seguimos por H y por C. En este caso ya con A, B y C llegamos a C también. Entonces ahora, ¿tengo alguna dependencia funcional adicional? Sí, con C llego a J. Por lo tanto, A, B, C implica J por transitividad con C implica J. Entonces ahí tenemos otra, esta es por descomposición. Entonces ya ahí tenemos otra letra a la cual estamos llegando. Ya tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos G, tenemos H, tenemos J. Creo que esas son todas. Nos faltaría entonces llegar a D, a E, a F y a I. Tenemos ahora otro elemento con el cual podamos llegar. Necesitamos, con B llegamos a F. Ese también se nos pasó anteriormente. Entonces podemos decir que A, B, C entonces implica F ya por transitividad con B implica F. Entonces también estamos llegando a la letra F. Pero no puedo llegar a ahí, por ejemplo. No tengo ninguna dependencia funcional que me haga llegar ahí. Solamente puedo llegar ahí con J. Pero ¿llego a C? Sí, llego a C y llego a J. Entonces lo que yo puedo hacer es decir que A, B, C llega a CJ por unión de A, B, C implica C y
ABC implica J. Entonces ABC implica I, ¿ya? Que sería la letra que estaba ahí en la dependencia funcional. Entonces ahora solamente nos quedaría el ABC, ya lo teníamos también. ABC implica E, que esto es dado, ¿ya? Por lo tanto, también teníamos la letra E. Entonces, ¿qué nos está faltando? Solamente la letra D. Y si nos fijamos, no hay ninguna dependencia funcional que involucre a la letra D en el lado izquierdo. Por lo tanto, la única opción que tenemos para poder llegar a D es aumentando. Entonces, A, B, C, D implica ED por aumento. Entonces, A, B, C, D implica E y A, B, C, D implica D. Por lo tanto, entonces A, B, C, D es una clave candidata para esta relación. O sea, estoy diciendo acá que el conjunto A, B, C y D deberían ser la clave de esta tabla. O sea, PK en este caso, los 4. Pero esa es la clave candidata. Yo debería analizar todos los otros dependencias funcionales si puedo llegar a algún otro conjunto. Por ejemplo, si yo quisiera empezar con, lo voy a hacer por acá, si quisiera empezar con CJ, CJ implica I, entonces CJ implica C y CJ implica AJ. Entonces ya tengo varios elementos acá. Necesito llegar también a otro elemento. Tengo la posibilidad de llegar a H, por ejemplo, o a G, a B, a A, a F. No tengo la posibilidad. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría aumentar por B. Entonces podría decir que B, CJ implica ABJ por aumento en B. Entonces, B, CJ implica F por la dependencia funcional B implica F. ¿Tengo alguna otra posibilidad? BC, BJ, no hay ninguna más. Entonces tendría que aumentar por otro elemento. En este caso podríamos aumentar por A. ABCJ implica AF. Entonces ABCJ implica A. Entonces, y bueno, ABCJ implica F por la descomposición. Entonces ya estaría llegando a B, a C, a I, a J. Con ABCJ implica AE por la dependencia ABC implica E. ¿Ya? Entonces, por la dependencia funcional que está entregada ahí. Entonces, ya llegamos a E. Entonces tenemos A, B, C. Nos falta llegar a D de alguna forma. No hay ninguna forma para llegar a D, ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces obligatoriamente voy a tener que aumentar por D. Pero puedo llegar a otra dependencia funcional. Con AB puedo llegar a G. Entonces ABCJ implica G por la dependencia AB implica G. Y ahora ABCJ implica H por la dependencia funcional transitiva entre G implica H. Entonces tengo ya A, B, C, me falta D, E, F, G, H, E, I y J. Entonces solamente me falta D, entonces tengo que aumentar por D. A, B, C, D, J implica HD y A, B, C, D, J implica H y A, B, C, D, J implica D. Entonces si nos fijamos acá tengo ahora una nueva dependencia funcional que es A, B, C, D, J como clave candidata, pero si nos fijamos la clave candidata anterior tenía 4 atributos y la que acabamos de obtener tiene 5.
Por lo tanto, no es recomendable trabajar con esta última, dado que tiene más atributos como clave que la anterior. Siempre tenemos que quedarnos con la clave candidata que sea minimal. Y para este ejercicio, la clave candidata es A, B, C y D, y esa es la clave minimal que hay en este juego de relación. Ya, para todas estas claves candidatas, la minimal a la que voy a llegar es A, B, C, D. No hay ninguna otra. Por lo tanto, esa va a ser mi clave. Entonces, pero nunca hay que dejarse llevar por la primera obtención. Siempre tenemos que ver si es que podemos encontrar alguna menor o si es que son todas mayores o todas de la misma cantidad. O sea, por ejemplo, hubiera encontrado varias de 4 caracteres, tengo que ahí yo decidir con cuál de todas ellas me quedo. Pero si hay una que es más grande y otra más pequeña, me quedo con la más pequeña. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.